Bueno, es la realidad en muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la ciudad en algún momento reglamentó y tengo entendido, Alejandro Bodar, que Macri vetó después la reglamentación, ¿no? Así es, sí, sí, Y ahora hay proyectos para volver a tratar, ¿no? Incluso de Cristian Ritondo. Y Florencia Arieto, ¿qué es lo que están presentando ustedes como proyecto para este tema? Nosotros tratamos de encontrar un punto medio entre, bueno, Alejandro lo va a decir mejor que yo, hay 5 proyectos en la legislatura con diferentes temáticas, está el PRO con una prohibición total y después Nuevo Encuentro, la gente del MST y la izquierda, el Frente para la Victoria, Palmeiro, haciendo una especie de regularización o de registro para digamos, darles una habilitación para trabajar. Hace bastante tiempo que está en la legislatura y ninguno de los distintos bloques políticos pudieron llegar a un consenso para sacarlo, y esto es una situación que excede a todos los vecinos, que estamos bastante podridos. Entonces nosotros lo que hicimos fue un trabajo de campo, nos llevó varios meses para ver las diferentes modalidades. Un poco esto lo que resumían acá en el informe. Porque ahora ya está generalizado todo el ámbito de la ciudad. Entonces, no solamente en festivales, días de... Entonces lo que nosotros entendemos, me parece importante, que creo que ninguno se debería oponer, o nosotros no, a ver, nosotros como Frente Renovador no tenemos legisladores, por lo tanto lo presentamos como iniciativa popular, con las firmas. Algún legislador de cualquier partido lo puede tomar como propio y sería posible de tratamiento. Lo que nosotros decimos es, del trabajo que nosotros hicimos en los 15 estadios de la ciudad de Buenos Aires, todos los trapitos que trabajan a 25 cuadras redondas, la prohibición que nosotros proponemos para adentro, responden a las empresas criminales barras. Entonces, como una iniciativa para consensuar una primer parte, que es por lo menos sacar de circulación a las mafias, lo que nosotros proponemos es la prohibición de los cuidacoches o trapitos a 25 cuadras a la redonda de todas las canchas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos permite esto? Individualizar a la comisaría, que está con jurisdicción en esa cancha, y a la fiscalía, que está de turno para aplicar la ley. Entonces, les damos herramientas para que después nos digan, como es todo es nada, entonces no podemos trabajar. Todos los trapitos que trabajan en estadios de fútbol responden a la delincuencia barra brava. No hay excepciones. ¿No hay excepción? No hay excepciones, es decir, en lo que forma es parte estadios. Del negocio de los barra bravas. Total. Los trapitos. Por eso nos parece que es una doble vía. Primero, iniciar un debate que quizás puede ser el inicio para que después se amplíe al resto de la ciudad, porque son otros fenómenos. En las comunas, lo que decía, son otros fenómenos que no son los delincuentes barra, que primero prohibirlo de trapitos y segundo, cortar una caja de recaudación muy importante que tienen los delincuentes barras. Hoy, por ejemplo, hoy en el Superclásico que acaba de terminar, ¿cuánto, supongamos, la 12, porque vos lo que estás diciendo es que en la cancha de Boca manda la 12, ¿cuánto puede recaudar en un Superclásico como hoy? Y depende de la cantidad de gente que vaya. Y ponerle, bueno, pero ponerle que el 50% o el 60% fue en auto, a 150 pesos tranquilamente por auto. No, es una fortuna. Pero en Superclásicos, en River han cobrado hasta 200 pesos, te lo dicen los vecinos que viven alrededor. Pero o sea, es un número, te pueden, son 7 palos y medio. Te pueden cobrar lo que quieran. Porque en realidad, si no, ellos son los dueños de la calle ahí. O sea, y estamos hablando de empresas que están bien distribuidas en las tareas. Está prohibido hacerlo. Sí, lo que nosotros hacemos es grabar. Hoy está prohibido. ¿Está prohibido hacerlo. hoy? Claro, hoy está prohibido. Hay una ley. Y pero nadie controla. Claro. Acá estamos de nuevo. Igual es muy baja la sanción. El 79, nosotros proponemos la de reforma porque en realidad es baja la sanción. Tendríamos que discutir por qué no se cumple la ley. Porque yo creo que el tema de los barras, que es una organización cuasi mafiosa, las barras, bueno, no sé, se les permite que hagan esto pese a que la ley está prohibida, porque después tienen relaciones con los clubes, con la política, etcétera, etcétera. Yo por eso creo que sí, hay que diferenciar. Hay una realidad social desde hace muchos años que ha hecho que en el espacio público se desarrollen distintas actividades. Está el tema de los manteros también como otra realidad. Ahora, hay gente que lo hace por necesidad y hay mafias. Nosotros tenemos que buscar una reglamentación que impida que las mafias se apoderen, pero que al mismo tiempo contemple la salida para aquella gente que lo hace porque no encuentra trabajo, porque hay un sector de la sociedad que ya no tiene trabajo. En el propio informe se veía que hay realidad distinta. ¿Y cómo discernir?
Para nosotros hubo una ley que se trabajó mucho en la legislatura y llegó a un consenso grande. En el 2011 se votó y que Macri vetó. Esa ley planteaba una reglamentación y una inscripción en un registro y un control de ese registro, donde para poder ser parte de ese registro había que contemplar una serie de requisitos. Entre otras cosas, no podía cometer ni una infracción, ni una contravención, menos un delito, porque salía del registro. Esa gente tenía que ir a lugares que el propio Estado mandaba, no podía ir a donde quería, no podía cobrar compulsivamente, tenía que ser, porque si hacía cualquiera de estas cosas, estaba en un lugar no permitido, estaba en un lugar y cobraba, ¿no es cierto?, de manera no voluntaria, salía del registro y por lo tanto era fácil identificar, porque tenía que tener una credencial, quién estaba autorizado y quién no. Entonces por esa vía se podía prohibir a los barras, a las mafias, pero a la gente que podía ejercer el trabajo en la zona donde hacía falta, porque hay zonas donde el Estado no llega, se podía hacer, como pasa en otros lugares del mundo, porque esto no es nuevo. Déjame decir algo, la gente que, el trapito histórico que le llamo yo, que los hay, son los menos en la Ciudad de Buenos Aires, pero los hay, tienen una cuadra hace muchos años asignada y los vecinos se sienten contenidos por esa persona que le cuida los coches en esa cuadra. O sea, que digamos, la propuesta de regularizarlos, me parece interesante discutirlo en términos de esas personas, pero para trasladarlo a otro lugar tampoco les sirve a ellos, porque ellos están en un lugar. Lo que se votó era que había un registro y después había prioridades en función de las necesidades para ser parte de ese registro. Eso era lo que se había votado. Está bien, pero es de alguna manera... tenías que anotar y había un orden de prioridades. Por ejemplo, la gente más necesitada. Digamos, ¿vos estás de acuerdo con que, no sé si, ojalá algún legislador la tome, pero esta propuesta que es nuestra, pero para la sociedad, nosotros no tenemos legisladores, reitero, es como quien la quiera tomar está buenísimo, pero me parece... Vuelvo a insistir, todas las propuestas parten de sacar de encima las barras. ¿Vos estás de acuerdo en que prohibamos a los trapitos que son parte de la empresa criminal Barra a 25 cuadras a la redonda de cada estadio los días de partido o de recitales? Como para decir, porque vos sos legislador, por ahí te puede interesar discutirlo. No, yo te vuelvo a insistir, la ley, yo tengo un proyecto de ley que retoma mucho de esta ley que Macri vetó. Sí, yo lo leí, por eso te digo. Y dentro de ese proyecto de ley pero tu proyecto no tiene consenso, el del PRO no tiene consenso. Hace una hora que están sin posibilidad de consensuar. Pero fue el que más consenso tuvo. Pero no sale, no tenés los votos para sacarlo. Bueno, pero el problema central, yo lo que te digo es, el tuyo, como vos decís, vos no tenés ni un voto siquiera. Hacemos iniciativa porque popular. No tenés ni un legislador. Pero ojalá lo tuviera por lo menos para discutirlo, pero ustedes no lo discuten. Yo creo que hay que dejar de hacer politiquería alrededor de este tema. Y bueno, te explico por que sos político, ¿por qué se hace politiquería? A la sociedad. Porque se le dice a la gente, cosas como por ejemplo prohibir. Mira, las prohibiciones generalizadas lo que generan son las mafias. Nosotros no está demostrado, yo te digo, todo lo que prohíbe genera mafia, porque solo las mafias se organizan y pueden violentar las prohibiciones. Hoy está prohibido, por ejemplo, lo que hacen las mafias de los cuidacoches alrededor de los estadios. Pero se entongan con el policía, se entongan con esto. O sea, yo lo que creo que lo que hay que hacer es... ¿Y qué haces? ¿Lo regularizás a los delincuentes? Para mí hay que regularizar a la gente de trabajo, ¿Y qué hacemos con nosotros? Y a los otros aplicarles la ley. Pero ¿por qué no estás de acuerdo? Hay que aplicarles la ley. Pero escúchame, ¿por qué no estás de acuerdo con esta propuesta? Porque tengo una propuesta que creo que es mejor que la tuya. ¿Y por qué no tiene los votos? Regularizar, hacer un registro, como pasa en todos los lugares del mundo, con la gente en función de las prioridades sociales, y que sea el Estado, en vez de regalarle los parquímetros, ahora un negocio privado, porque acá detrás de esto hay otro debate. En la legislatura lo que avanzó es un proyecto para poner en el 54% de la ciudad parquímetros que van a ir como negocio privado. Yo, en vez de darle el negocio a esas empresas que se van a llenar de plata, haría un registro con la gente que necesita y le determinaría en qué lugares puede y en qué no. ¿Y a los trapitos de los barras qué haces? Como a las mafias no van a tener registro, porque aquel que cobra compulsivamente no puede estar en un registro, aplicaría la ley y impediría. ¿Qué ley? Pero la ley que ya dice que no pueden cobrar compulsivamente, hay una ley. Sí, el código contravencional, es el uso del espacio público contravencional, pero ahí tiene 1 o 2 días de trabajo de utilidad. Esta tuvo más consenso que la tuya,
Maya, que entiendo que es una jugada electoral del Frente Renovador, está bárbaro. No, chicana no, Alejandro, contraargumentame, no me chicanes. No, te pregunto. Vos decís que no tenemos los votos. Esta sacó 32 votos. Pero no tenés los votos para... Y bueno... O sea, el problema que tenemos... tuvo mucho consenso. Ni siquiera el PRO tiene los votos para su proyecto, quiero decir. No, porque es minoría la prohibición. Bueno, por eso... Afortunadamente, en la capital... En la legislatura no hay consenso para prohibir a todos por igual. Hay consenso en prohibir a las mafias y regular al resto. Bueno, te pregunto entonces, te vuelvo a reiterar. ¿Vos qué hacés con el trapito que responde? Escúchame, ¿qué hacés con el trapito que responde al Barra? Ya te lo dije, yo aplicaría la ley. ¿Qué es la ley? ¿Un día de utilidad pública le das? ¿Lo prohibís? Lo prohíbo, sí. O sea que en teoría estás de acuerdo con el trabajo que hicimos. ¿Leíste nuestro proyecto? Pero yo te vuelvo a insistir, tenemos un proyecto que prohíbe todas las mafias, porque ojo, pero no hay mafias solamente ahí, te lo digo sinceramente. Hay mafias en muchas partes de la ciudad. ¿Cómo sacas? Sí, por ejemplo, otro fenómeno que sucede... ¿Cómo sacás al mafioso? Otro fenómeno Cuando cobra compulsivamente, ese tipo denunciado no puede ser parte del registro. Por lo tanto, si hay autoridad que... Pero ¿cómo haces el registro? ¿Cómo haces el registro? Ahí un poco lo que pregunta por prioridad. Pero está bien, pero digo, ¿cómo sabés que el que se va a inscribir no es un barra brava que está participando del negocio en forma encubierta? Porque a la primera denuncia, la gente está harta de denunciar, no llegan las pruebas, se les piden pruebas. La primera denuncia, por ejemplo, filmamos a todos los barras que están pidiendo hoy en día en el partido de Boca. Los filmamos, vamos con una filmadora. ¿Quién va? ¿Vos vas? Voy yo, si hace falta. Sí, se vota esta ley. Y esa gente no puede ser parte del registro. La izquierda no gobierna. Y sale del registro. No genera consenso. Sale del la ley de la nada. Sale del registro. Pero el tuyo no tiene ni un voto. Pero nos presentamos como iniciativa popular, no tenemos legisladores. Si tuviéramos legisladores te sacamos más votos que a vos, que hace 2 años que está dando vuelta con un proyecto que no sale nada. Esta tiene 32 votos. Ni siquiera lo leíste. Ni un voto. Pero no tenemos legisladores, si no lo tendrían. Pero por eso, tratá de buscar una salida para la gente. No, nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros hicimos la presentación como iniciativa popular y vamos a tratando de convencer a la gente y a los legisladores que vean más allá de la chicanita de suponer que es una politiquería. Es un proyecto trabajado con tiempo, responsable. Digamos, no estamos hablando de pavada. Hasta las calles hay un mapa y está el estadio y las calles que circundan. Algunos terminan en la General Paz, otros en el Río, justamente para que sea determinado el lugar y no sea la proliferación. O sea que es un trabajo responsable. Si el Estado antes de chicañarle, no cumple las leyes, no hay ninguna salida. Por ejemplo, vos sos el Estado también, Bodar. Nosotros planteamos regular, incorporar a la gente que lo necesita y prohibir a las mafias. Si no hay un Estado después que se encarga de fiscalizar que esto se cumple, votes lo que votes, no se va a cumplir nada. O sea, el problema es qué es lo correcto. Yo creo que hay que separar, agarrar lo mismo que se mostró acá y separar al tipo que no cobra compulsivamente del tipo que es una mafia. Yo te cuento algo, la experiencia en la calle, por haber querido entrevistar muchas veces chicos o muchachos que se dedican a esto, los que están de zurda nunca te dan la cara ni el testimonio. El que está de zurda se esconde, habitualmente busca evadir la búsqueda del periodista de un testimonio. O sea que debe haber gente honesta, pero como dice Florencia, me parece que hay un montón que responden a la organización. Contra esos hay que ir, que ir contra eso. Fíjense que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos días, o las últimas semanas, ha hecho una iniciativa que votó la gente a través de internet, los proyectos que quieren que se trate y que salgan. Top 5, no, el número 3 sí, bueno, salió. De los 3, el número 3 es trapitos. Es una problemática grave en la Ciudad de Buenos Aires. Para la gente es prohibición total. Yo no entiendo por qué no se puede reglamentar o por qué no se puede empezar a tratar. Porque además uno como ciudadano se siente patoteado. Y además es peligroso. ¿Por qué crees, Alejandro, que el macrismo lo veta? ¿Con qué argumento lo veta? Y lo ve. Yo personalmente creo que el macrismo hace campaña electoral con el tema. No quieres buscarle una solución, porque para un sector del electorado hablar de prohibir causa simpatía. Pero yo personalmente creo... ¿El votante pro no crees que está más de acuerdo con cortar esto? No, con cortarle la mano probablemente. Pero después no lo ponen nunca, no llega nunca al recinto. Yo personalmente, ¿qué creo? Yo creo que hay que prohibir a las mafias, pero al mismo tiempo hay que darle una salida laboral a la gente que necesita y no dárselo a los parquímetros. Pero eso estamos de acuerdo. Esa es la medida. Entonces, igual hay una... Pero no era así antes, el jubilado o el discapacitado que estaba en Flores, en la Plaza Flores. ¿Qué hay ahora? Sí. Bueno. Igual hay un fenómeno también que se da, por ejemplo, no sea, en la Comuna 14, ¿qué pasa? que es la Comuna Palermo. La ley del jubilado
jubilado era para cuando no había un drama social. Acá el problema central se armó desde el 2001 para acá, donde se han generalizado fenómenos sociales. Y bueno, hay que responder a esa nueva realidad. Y bueno, justamente, a ver, lo que te digo es, nosotros hicimos un trabajo, obviamente que hay situaciones, por ejemplo, que también relevamos en la Comuna 14, en Palermo, básicamente donde están los dos. Ahí se da un fenómeno de bandas, digo, sí, porque son agresivos, porque pelean por su lugar a punta de cuchillo. Bueno, detectamos que una gran mayoría viene porque, che, el primo está ahí, hacemos buena guita, venite, José Cepaz, Isidro Casanova, La Ferrere, todos los lugares muy postergados del conurbano. Entonces también, al analizar esas cuestiones, me parece que la política tiene que hablar con, digamos, los intendentes de esos lugares para ver qué pasa. Porque eso también es una realidad. Vos encontrás un apuñalado en el planetario o en el zoológico y se pelean por una cuadra porque en realidad están administrando. Pero el apuñalado... No hace falta ni que discutamos nada. No, ya lo sé, lo que te quiero decir es que ese es un fenómeno distinto a lo que vos decís. No hace falta discutir ninguna ley de trapito para discutir. Yo por eso creo que en esto hay que discutir partiendo de la realidad. Mira, yo creo personalmente, en el proyecto nuestro, ¿qué es lo que planteamos? Que haya una relación entre el Ejecutivo y las comunas, que cada comuna eleve un informe de en qué lugares se podría desarrollar la tarea, en qué lugares no, que ellos sean los que fiscalicen a la gente de su comuna, no solo que fiscalicen que no vayan a otro lugar, sino también si están cobrando compulsivamente o están apretando, se puede fiscalizar si se le dan las herramientas a la gente. Hay juntas comunales en la ciudad, por ejemplo, que pueden tomar a su cargo esa tarea. O sea, si uno quiere, puede separar la paja del trigo. O sea, puede separar al mafioso del otro. Muchas veces no se quiere porque es más negocio discutir, prohibir y no se soluciona el problema. Pero escúchame, Alejandro, también, perdóname, pero también para vos es más negocio ponerte inalterable con respecto a qué es tu proyecto o ninguno, en vez de entender que por ahí yo no tengo una intención politiquera o berreta, como me decís. Que a favor de que se discute en la legislatura y que se abra un consenso. Pero escúchame, es un proyecto que yo, a ver, cuando lo armamos lo pensamos como para destrabar estas posiciones encontradas que hay en la legislatura en este momento y que tiene paralizado el tema. Entonces, me parece que no hay mucho, como decís vos recién, no hay mucho por discutir respecto al trapito que responde a un barra. Entonces, por lo menos discutir eso, quizás es el comienzo. Que va con un cuchillo y se lo clava pero antes de la apuñalado, hay pelea que por ahí no termina un apuñalado. Y estamos hablando de bandas de pibe, o de, sí, porque son jóvenes en general, que vienen del conurbano a hacer el laburo ahí y lo defienden con la vida. Yo creo que si ordenara el Estado y abrir un registro, y ese registro fuera transparente, pero ahí tampoco poner que apuñala. La propia gente ayudaría a ordenar. Lo que pasa es que cuando el Estado está ausente completamente... Ahora, fíjate vos cómo, Alejandro, en cómo cuando el Estado quiere lo puede hacer. Y el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Lo que era la 9 de julio en un momento, la avenida 9 de julio, donde en los semáforos había muchos menores incluso que no podían estar, o en las... avenidas grandes, Juan Bejú. No, pero ahí en las... ¿cómo se llama? Ahora está el Metrobús, pero antes las plazoletas se habían puesto mucha gente a vivir. Todo eso desapareció. A la 9 de julio, hoy por hoy, ha desaparecido todo eso. Es decir, que cuando el Estado quiere, lo puede controlar. Totalmente. Igual déjame decir algo respecto también al proyecto del PRO. Las mafias no quieren porque no quieren ir contra las comisarías. O sea, porque esa es la realidad. O sea, porque uno cuando va al barra, termina en la comisaría y termina con los dirigentes del fútbol. Digo, porque seamos reales. Bueno, y ese dirigente del fútbol tiene una relación con algún partido al cual le presta gente. Ahí también viene nuevamente la complicidad de la política con el fútbol. Bueno, por eso, pero ¿por qué no quieren que es llamativo que en la ciudad de Buenos Aires nosotros estamos se haya pero escúchame, Silvestre, estamos tratando de una respuesta política. Nosotros decimos, si Boca juega y tiene abierto las jurisdicciones de la comisaría 24, conozcamos al jefe de la brigada, que es el que está en la calle, ¿no? Responsable de que el trapito no esté. El fiscal de turno contravencional y penal, ¿quiénes son tal? Entonces, los ciudadanos tenemos acceso a esa información para saber quién no cumple. Ahora, déjame decir algo con respecto al proyecto del PRO, porque me parece que es un proyecto inviable. ¿Por qué? Primero porque es verdad, de la prohibición total en la Ciudad de Buenos Aires. Por dos cosas. Primero, una, que hay trapitos históricos, quizás son los menos, pero son personas que se ganan el mango en serio y que los vecinos, por sobre todas las cosas de esa cuadra, por eso te digo que no es tan fácil correrlos, estarían dispuestos hasta salirles de garantía que efectivamente está en esa cuadra y les lavan los autos. Pero por otro lado, nosotros en el laburo de campo que hicimos para tratar de sacar un proyecto en este sentido contra las mafias de los trapitos barras, lo más serio posible y responsable,
hablamos con varios comisarios y lo que te dice es, la prohibición total es inviable, ¿por qué? Porque yo para trasladar trapitos nomás en mi jurisdicción necesito 2 móviles para sacarlo de circulación si me lo prohíben. Y cuando se promulga la ley, si se promulga, no me van a dar 2 móviles adicionales. Entonces yo tengo que utilizar un móvil de la prevención del delito para trasladar trapitos. Si yo estoy trasladando un trapito a la fiscalía y me roban donde tiene que estar el móvil, ahí me cortan la cabeza. O sea, que es inviable. Por eso digo, la prohibición total tampoco es viable. Primero porque es injusta en algunos casos y segundo porque no se puede controlar toda la ciudad. ¿Y en esas 25 cuadras ustedes qué proponen? ¿Que sea libre el estacionamiento? Absolutamente. Obvio, como corresponde. Como corresponde. Y lo que tenemos es circunscripto las calles, en algunos casos, como te digo, termina en General Paz o en el Río, y lo pusimos igual, aunque parezca una obviedad que en el Río no va a haber trapitos, pero para que se vea bien gráfico, adjuntamos mapas también, bien gráfico cuáles son las 25 cuadras. ¿Por qué no se puede prohibir, por ejemplo, en esas 25 cuadras que se cobre compulsivamente? Porque responden a los barras, porque le estamos cortando, estamos haciendo un doble beneficio. Primero empezando a debatir algo que sabemos que los tipos responden a mafia, que son la empresa criminal barra. Y lo segundo porque le cortás una caja de financiamiento. Le cortás una caja de financiamiento. Si cortás el cobro compulsivo, permitís que el barra tenga trapito. Claro, ¿me entendés? Que sea voluntad, matás a las mafias. Porque mira, yo te voy a decir algo, lamentablemente, la historia muestra que cuando hay prohibiciones de todo, lo que te dice el comisario, cuando hay prohibiciones, ¿sabes qué pasa? Pero Alejandro, vos tenés que pedir que deroguen el Código Penal entonces, porque ahí prohíben y vos no te ocurre ir a matar. ¿No es cierto? Bueno, o sea, no seamos tampoco estamos hablando extremos. De 2 cosas que son distintas. No, te estoy diciendo, vos decís las prohibiciones en general, no, algunas prohibiciones las respetás. Bueno, sí, el derecho a la vida, el derecho a cosas, pero estamos discutiendo de otras cosas. Estamos discutiendo el uso del terreno público. Sí, del espacio público. Bueno, está bueno. Reitero está muy interesante el debate. No, igual nosotros lo presentamos como iniciativa popular, no tenemos legisladores, esperamos que alguno lo recoja, quizás está bueno. ¿Cuánto voto hubo a través de esto que se hizo? Cuando se votó la ley que Macri vetó, llegamos a tener 34 votos sobre 60, o sea, había logrado un amplio consenso. ¿Y por qué ahora no se puede? ¿Por qué ahora no se puede volver a generar ese consenso? Para evitar el ¿por qué? Hace un año que no se puede... Porque no habilita el debate. En aquel momento lo habilitó. Pero qué raro que al PRO no le interese. Bueno, lo tendremos que debatir. Para mí tiene más rédito político discutiendo el tema que yendo al recinto a ver si lo soluciona. Esperemos que lo traten. Gracias, Florencia, como siempre. Gracias, Alejandro Bodar.